Vamos a ver un sencillo análisis de la competencia que tuvimos hace unos días, en donde trabajamos enteramente cadenas. Tuvimos un total de 5 problemas. Vamos a empezar a analizar cada uno de ellos y a ver qué soluciones pudimos haberlas dado. Conectores eléctricos, el primer problema de los 5, ese problema lo puse también en castellano. Eh, es el problema más sencillo, donde simplemente hay que leer dos secuencias de enchufes en línea y de acuerdo a esto verificar si es que los enchufes son compatibles o no son compatibles. ¿Cómo sabemos que son o no son compatibles? Simplemente que para cada receptor de un enchufe tiene que haber un conector al otro lado del enchufe. Bueno, la lectura es muy simple, se hace con unos y ceros. El problema también es muy simple, su resolución es bastante sencilla. Se puede hacer de muchas maneras. Una de ellas es utilizar un arreglo, un vector, para cada uno de los enchufes. Entonces están acá arriba, llenado todo de ceros. Leer en esos dos vectores las primeras dos configuraciones. Y bueno, una lógica sería tomar otro arreglo y ahí ir sumando los valores unos ceros de cada uno. Si es que hay una perfecta armonía entre los enchufes, un vector resultante acá tendrá todos sus valores en uno, marcados en uno. Si es que hay algún valor incompatible, pues habrá un cero por ahí o un valor superior a uno por ahí. Una forma bastante simple de verlo. Una vez realizada la suma, si es que acá encuentro un valor diferente a uno en la configuración de los enchufes, bueno, una variable bandera la marco en false y de acuerdo a eso voy a escribir mi salida yes o no según al valor que tome la bandera. Bien, voy a probar mi código. Siempre es bueno verificar con los casos de prueba. Bien, he pasado los dos casos de prueba. Envío mi código. Y mi problema ha sido aceptado puesto que he pasado todos los casos de prueba. Este era el problema, repito, el más sencillo de los 5. Segundo problema, algo controversial. Cadenas especiales, también llamadas substrings. ¿En qué consisten estas cadenas especiales? Se supone que vamos a leer una cadena de acá, por ejemplo, y vamos a obtener subcadenas que sean enteramente numéricas, que estén compuestas solamente por dígitos numéricos. Y de acuerdo a esto, vamos a aplicar esta regla de acá. Una subcadena especial está compuesta enteramente de dígitos en base 10 y además el valor interpretado en base 10 resulta ser un múltiplo de 3. Resulta ser un múltiplo de 3. Quizás inicialmente sería bastante lógico que nosotros recorriésemos toda la cadena extrayendo los dígitos numéricos para ver qué subcadenas numéricas se van formando y de acuerdo a esto ver cuáles de estas son múltiplos de 3, son divisibles entre 3 y cuáles de esas no, y estas irlas contando. Eso sería la solución lógica, pero hay un pequeño detalle acá. Las subcadenas en casos especiales extremos van a ser muy grandes, van a tener una cantidad de dígitos muy grandes. Entonces, ir extrayendo cadenas a cadenas va a resultar bastante largo, el problema no se va a resolver adecuadamente. A ver, les voy a mostrar uno de los casos de prueba que ya les he enviado por el grupo. Es el caso 5960, caso 6061. Miren, veamos su contenido. Es prácticamente ilegible. Son miles y miles de números. Son varios números que pesan un mega. Les voy a mostrar acá. Mm,
Acá está. Fíjense cómo es la entrada para este caso de prueba. Esta es la entrada extrema. Fíjense cuántos dígitos contiene. Y está al tope, al límite. Está con esos 10 elevado a la sexta cantidad de dígitos que en las condiciones está como valor máximo. Extraer todas las subcadenas de acá sería bastante tedioso. Y si es que han planteado una solución así, es lógico que en estos casos de prueba les haya salido pues tiempo límite excedido. Entonces, ¿cuál sería otra solución? A ver, hay que analizar cómo se formarían acá las subcadenas. Supongamos que una subcadena acá tiene un valor inicial, llamémosle i, y un valor final j. Nos interesan simplemente aquellos que van a ser múltiplos de 3, o sea, divisibles entre 3. Un número, cualquier número para que sea divisible entre 3, ¿qué condiciones tiene que cumplir? Bueno, si analizamos todo un número, simplemente nos va a saber la última parte, el último dígito del número. Si este último dígito es 3, o es 6, o es 9, o en algunos casos es 0, entonces no me interesa el resto de la parte inicial de la subcadena que se vaya a formar de dígitos, puesto que para ver si es que es múltiplo divisible entre 3, solamente requiero ver el último de los dígitos. Basándome en esa lógica, yo puedo restar bastante tiempo. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer? Aquí está. Bueno, yo leo mi cadena. Leo mi cadena de forma normal. La voy a ir recorriendo y voy a considerar mis casos de análisis solamente cuando yo encuentre dígitos numéricos. Para verificar si un carácter es numérico o no, hago uso de esta función, isDigit. Extraigo el número, lo convierto a entero y verifico si es divisible entre 3. Y pueden darse tres situaciones. Una, que sea divisible entre 3, lo cual me da a entender que he encontrado una subcadena que pueda extenderse más, que es divisible entre 3. Que su residuo sea 1 o sea 2. Entonces, ¿qué pasa si es 1? Yo no puedo desperdiciar esta subcadena. Puedo guardar su valor acá en otra variable y puede ser que se convierta en un valor divisible entre 3 si es que más adelante se le agregan algunos dígitos. Así ya no estoy desperdiciando subcadenas. Entonces, ¿qué pasa cuando es divisible entre 1? Cuando es divisible o el resultado del módulo me da igual a 1, entonces para llegar a esta divisibilidad me faltan dos dígitos en el módulo, que es lo que voy a acumular acá. Y en el caso de que sea divisible, que no sea divisible entre 3 y el módulo me dé como resultado 2, me faltaría un solo valor, un dígito, para adicionar a mi subcadena y que sea divisible entre 3. Y eso lo voy considerando en esta variable. Este código es más divertido si ustedes le van a hacer corrido manual. Y se van a dar cuenta cómo se puede iterar a través de estos tres posibles casos. Esta es una solución que se va por el otro lado de ir extrayendo todas las subcadenas. Y analiza el problema en busca de algún patrón, alguna característica especial que me haga reducir el tiempo de cálculo significativamente. Voy a probar mi solución. Acá, missions, hago un nuevo envío. Inicialmente he pasado los casos iniciales de prueba y voy a enviar mi código. Y bueno, he pasado sin ninguna dificultad los casos de prueba, incluyendo aquellos los más extensos, el 60 y el caso de prueba 61. Y la verdad, mi tiempo en estos casos no ha estado nada mal, 0.04 segundos, 0.03 segundos, frente a los otros que ha sido casi 0 segundos. Y nuevamente les invito a que hagan corrido manual a este código para entender cómo va esa lógica de resolver este problema.
Otro problema de cadenas, Sherlock y los anagramas, que trata sobre leer un conjunto de cadenas y analizar ese concepto. Pares anagramáticos desordenados. Hay que leer un conjunto de cadenas, hay que leer unas cadenas y encontrar el número de pares desordenados de subcadenas de S que sean anagramas unas de las otras. Es un problema bastante interesante que para resolverlo hay que entender que en un anagrama, que en una subcadena, no necesariamente se requiere que el orden sea importante. Una forma fácil de resolver este problema es utilizar un diccionario o un mapa, el cual va a ir asociando todas las subcadenas que yo obtenga de mi cadena leída y vaya contando cuántas veces esta se repite. Para ir ordenando las subcadenas que yo voy encontrando, para evitar duplicados, voy a ir ordenando mis subcadenas. Y cuando ya yo las voy insertando en mi mapa, implícitamente yo estoy eliminando los valores duplicados. Porque cuando yo voy ordenando estas subcadenas, eh, acá no interesa cuál va el orden, sino interesa el contenido de la subcadena. Esto me es bastante útil trabajar con los diccionarios para ir asociando las subcadenas que pueden formar los anagramas. Otro código bastante sencillo. Voy a hacer la prueba. Verifico mis casos iniciales, envío mi código y obtengo el valor de aceptado. Nuevamente les invito a hacer corrido manual este código para que puedan entender cómo funciona el mapa. El mapa o diccionario que en C++ me sirve para crear una especie de array asociativo literal. ¿Qué es un array asociativo literal? Un array que en vez de posiciones 0, 1, 2 puede contener valores. Puede contener valores y asociarlos a otro tipo de valores. Cuarto problema. Esta vez algo parecido a los palíndromos. Bien. Eh, vamos a ir trabajando palíndromos, pero con valores numéricos. La idea acá es ver, dada una cadena, cuántos dígitos hay que cambiar para que esta pueda ser un palíndromo numérico. Esa es la idea acá. Es un problema más de análisis y de simulación en el cual hay que hacer un recorrido hacia toda la cadena, ir verificando los valores que estos tienen, ir simulando algunos cambios ahí para verificar si es que se puede formar un palíndromo o no. Igual les voy a pasar este código, todos los códigos en un comprimido, y si es que no han resuelto el problema, o si es que lo han resuelto de otra manera, es interesante que lo vayan estudiando y lo más importante, hagan el corrido manual para entender qué lógica tiene esta resolución, más allá de que lo hayan resuelto o no lo hayan resuelto. Bien, probamos el código. Lo enviamos. Y obtenemos un estado de aceptado. Último problema, Game of Thrones 1, versión 1. Bastante sencillo el problema, de hecho era el segundo más sencillo, donde hay que trabajar una combinación, una especie de combinación de anagramas y palíndromos, donde leemos una cadena y de acuerdo a esta cadena leída hay que averiguar si es que algún anagrama que se pueda formar con esta cadena puede ser un palíndromo o no puede ser un palíndromo. ¿Qué es un anagrama? Pues no es nada más que una cadena formada con todos los dígitos de esta cadena, pero con un orden muy diferente. Un problema bastante sencillo. Se puede hacer de dos maneras, o de varias maneras. Una de ellas podría ser simular lo que nos pide el código, como se resolvía el ejemplo 4, por ejemplo. Acá estoy haciendo lo que me pide el código.
En cambio, en este otro problema de acá, no estoy yéndome por el lado de simular las instrucciones que me da el problema. ¿Qué sería simular las instrucciones que me da el problema? Pues sería agarrar mi cadena, ir extrayendo todos los anagramas y verificar uno a uno si es palíndromo o no. Podría ser bastante factible porque la longitud de la cadena no es muy larga. No es muy larga como para ir pensando en una solución más simple. Pero puedo ir un poco más allá y voy a ir creándome una especie de alfabeto con todas las letras del alfabeto inglés y voy a ir marcando ahí los caracteres que aparecen en mi cadena. Esto me va a ayudar a tener una tabla personalizada de los elementos que aparecen en la cadena, y analizando esta tabla yo voy a poder ir marcando cuáles son los anagramas palíndromos y cuáles no, considerando todas las cadenas que se pueden formar con la cadena Leida. Otra forma de solucionar bastante interesante que les recomiendo, les pido que le hagan un corrido manual y principalmente entiendan qué es lo que hace esta solución. La mayoría ha resuelto este problema y quisiera ver que lo contrasten con la lógica que ustedes han utilizado y que vean cuál es la forma de resolver el problema. Bueno, anoche les di un problema que viene relacionado con la solución del problema 2. Vuelvo al problema 2. ¿Cuál es la relación? Si es que no han leído el problema de ayer, que trata simplemente de hallar todos los números que son divisibles entre 3 y 5 en un rango determinado, el problema que les di ayer no se resuelve siguiendo las instrucciones que me da el problema. A ver, les voy a poner el problema. Y en el que les di anoche, múltiplos de 3 y 5, bastante sencillo en la descripción. ¿Por qué? Porque dado un límite superior n, yo tengo que encontrar toda la suma de los múltiplos de 3 o 5 que son o que están debajo de ese límite n. En el caso del 10, por ejemplo. En el caso del 10 tengo como múltiplos de 3 y 5 el 3, el 5, el 6 y el 9. Y si yo los sumo me da como resultado 23. Bastante simple sería el algoritmo. Hacer un recorrido desde 1 hasta n, y para cada uno de los valores de 1 a n yo voy verificando si es divisible entre los dos o entre alguno de ellos y lo voy a ir sumando. Bastante simple. Pueden realizar esa solución si es que no la han realizado ya. Se van a encontrar que hay tres casos de prueba para los cuales no da así. En ese caso, yo reviso mis condiciones acá y veo que el límite de n es 10 elevado a la 9. 10 elevado a la 9 es un número bastante considerable para ir iterando. Y además no es solamente un caso de prueba, son varios casos de prueba. Y cada caso de prueba, o más bien dicho, los casos de prueba pueden ser hasta 10 elevado a la quinta, que es un número también bastante considerable. Entonces, irme por ese lado resultaría siempre en un valor o en un resultado de tiempo límite excedido. ¿Cómo se resuelve este problema? Hay que indagar un poco sobre lo que es el principio mm, el principio de inclusión y exclusión de la teoría de conjuntos. Y luego ir indagando sobre algunas fórmulas que existen, más propiamente la fórmula de Gauss, para obtener la sumatoria de los números de 1 a n. Y en base a estos dos principios se puede encontrar una fórmula y una forma fácil, sofisticada y simple de resolver este problema. Relacionando con este otro problema, el problema 2 de la competencia es que cuando nosotros tenemos un problema no siempre hay que seguir las instrucciones que nos dice el problema, sino atacar el problema por algún otro punto que pueda tener de solución. Y generalmente estos puntos de solución no nos aparecen visibles en la descripción, sino es que debemos analizar el problema e intentar darnos cuenta a ver si es que existe otra forma de resolver el problema. Y les hago esta reflexión sobre el segundo problema de la competencia y este problema que les di ayer. Bueno, les voy a pasar todos los códigos que les acabo de mostrar en esa explicación breve
y les invito a que hagan un corrido manual para irlos entendiendo si es que no lo han resuelto. Si es que lo han resuelto, muy bien, pero nunca está de más ampliar nuestros horizontes de perspectivas y de análisis.